Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Aquí estoy con mi amigo el Samurai, porque la receta de esta semana es una receta japonesa. Se trata del maravilloso bizcocho japonés Flor. Es un bizcocho espectacular, con una miga única, súper esponjosa y jugosa, y con una textura como si fuera una nube o un algodón. No te lo puedes perder, así que no me entretengo más y vamos con la receta. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar. Como siempre, los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Acuérdate de pausar el vídeo para copiarlos. Y vamos con el primer paso de la receta. Necesitamos separar las claras de las yemas. Vas a ver que la receta es muy sencilla y te la voy a explicar paso a paso. Después de separar las claras de las yemas, haremos dos elaboraciones con cada una de ellas y luego las uniremos. Y vamos ahora con la primera elaboración, en la que vamos a utilizar las yemas. Y el primer paso de esta elaboración va a ser calentar el aceite. Yo utilizo un aceite de girasol porque es de sabor totalmente neutro. Lo vamos a calentar ligeramente, es decir, vamos a conseguir que el aceite se vuelva más fluido. Y después de calentar ligeramente el aceite, lo vamos a pasar a otro recipiente más amplio. Y le vamos a tamizar la harina para asegurarnos de que no queda ningún grumo. Yo utilizo una harina especial de repostería, pero que no lleva la levadura incorporada. Digo que es especial de repostería porque es una harina con muy poca fuerza, es decir, con muy poca cantidad de proteína. Y con la ayuda de unas varillas mezclamos completamente hasta que se integre la harina junto con el aceite, similar a si estuviéramos haciendo una bechamel o salsa blanca. Y a continuación añadimos la leche caliente. Al estar la leche a mayor temperatura que la mezcla de harina y aceite, se irá disolviendo completamente y con la ayuda de las varillas batiremos bien. Estará lista cuando ya no tengamos ningún grumo. Esta técnica japonesa que estamos utilizando es similar al tangzong, que hace que nos quede las masas muchísimo más esponjosas y con más humedad en la miga, gracias a la hidratación de la harina. Cuando ya no tengamos ningún grumo, iremos añadiendo las yemas de huevo una a una. Si te fijas, estamos incorporando a la harina toda la materia grasa necesaria para hacer el bizcocho. Es muy importante ir incorporando las yemas de una en una. De esta forma nos aseguramos de que la textura de la masa se mantiene. Si las añadiéramos todas de golpe, la masa se volvería demasiado líquida y al incorporarla poco a poco nunca perderemos la textura que teníamos al principio. Ya prácticamente tenemos lista la primera elaboración. Cuando ya hayas incorporado todas las yemas, será el momento adecuado de añadir el saborizante. Yo utilizo esencia de vainilla en pasta, pero puedes utilizarla líquida sin ningún problema. Y aquí la cantidad de saborizante va en gusto. Si te gusta mucho sabor a vainilla, podrías añadirle más cantidad. Y ahora con la ayuda de las varillas vamos mezclando bien hasta que tengamos todo bien integrado. Y ya tenemos lista la primera elaboración. Vamos a continuación con la segunda, en la que utilizaremos las claras de huevo. Vamos a elaborar un merengue y para hacerlo puedes utilizar la máquina que prefieras. Yo voy a utilizar esta que es tipo KitchenAid, pero podrías utilizar perfectamente una batidora eléctrica manual. Y aquí puedes ver los ingredientes que vamos a utilizar. El primer paso, vamos a poner las claras de huevo en el bol de la batidora. Y antes de empezar a batir, le voy a añadir ya directamente un cuarto de cucharadita de sal, que es aproximadamente 1 gramo. Y a continuación pondremos media cucharadita o 2 gramos de cremor tártaro. Este estabilizante de cremas es fundamental para obtener un buen resultado, pero si no lo puedes conseguir, podrías sustituir perfectamente por la misma cantidad de zumo de limón. Y una vez añadido estos dos ingredientes a las claras de huevo, empezamos a batir. Y cuando ya veas que empiezan a blanquear las claras, vamos a ir añadiendo poco a poco el azúcar. Yo estoy utilizando azúcar granulada normal, pero podrías utilizar perfectamente la misma cantidad de azúcar impalpable o azúcar glass. Como puedes ver, se va a ir formando un merengue, irá aumentando el volumen, irá tomando consistencia. Y aquí tienes el molde que voy a utilizar
para el bizcocho. Es un molde de 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, al cual le pongo un poco de papel de hornear o papel vegetal en la base para evitar que se me pegue. Todas las cantidades de la receta están diseñadas para este tipo de molde. Como puedes ver, el merengue ya está listo y en mi máquina ha estado batiendo durante 3 minutos a máxima potencia. Y el siguiente paso es juntar estas dos elaboraciones y lo vamos a ir haciendo poco a poco y con movimientos envolventes. Iremos tomando pequeñas porciones de merengue y con la ayuda de una espátula o de unas varillas iremos mezclando. Como puedes ver, este trabajo lo tenemos que hacer con suavidad y hasta que no veamos que se ha incorporado completamente el merengue a la primera elaboración, no añadiremos más cantidad. Al principio vas a ir viendo cómo poco a poco se va volviendo la masa más líquida, pero según vamos añadiendo más cantidad de merengue, la mezcla cambiará completamente de textura, irá tomando una textura similar a un helado untuoso y muy cremoso. Cuando ya vas haciendo esta última parte del bizcocho, te vas a ir dando cuenta cómo la textura de la masa del bizcocho es totalmente diferente a cualquiera que hayas elaborado anteriormente. La textura es única. Y ahora, una vez que está todo bien incorporado, será el momento adecuado de añadirlo al molde. Y aquí viene uno de los detalles fundamentales. Es muy importante que las paredes del molde no se engrasen. Necesitamos que el bizcocho quede bien pegado a las paredes para que suba completamente. Y si te has fijado, este bizcocho no lleva ningún tipo de levadura. Crecerá por la gran cantidad de aire que le hemos introducido a la masa. Y como la masa queda bastante espesa, con la ayuda de las varillas hemos ido moviendo la masa para que se incorpore completamente por todo el diámetro del molde. Y lo terminaremos con la ayuda de un palillo de dientes, con movimientos circulares y de arriba abajo, para que se quede todo bien liso. Incluso antes de meterlo en el horno, muy importante, debemos de limpiar completamente los bordes que se hayan manchado. Y una vez listo, le damos unos pequeños golpecitos en la mesa y lo introducimos en el horno, que tenemos que tener bien precalentado a 160 grados centígrados. Y situaremos el bizcocho a una mayor altura, es decir, normalmente ponemos los bizcochos a la segunda altura de las 5 que tiene. Bueno, en este caso lo pondremos en la tercera altura, porque es muy importante que se forme una pequeña corteza en la parte superior del bizcocho. Y ya tenemos que tener preparado un buen cuchillo para hacerle los cortes característicos. Como ves, después de los 15 minutos abrimos la puerta del horno, sacamos la bandeja y empezamos a hacerle estos cortes. Son en total 5 cortes. Es una técnica similar a la que podíamos hacer con un pan. Gracias a estos cortes, el bizcocho romperá o abrirá por los cortes que le realicemos y creará un efecto súper bonito en el bizcocho. Por eso decimos que este bizcocho japonés es tipo flor. Y una vez realizados los cortes, tenemos que bajar la bandeja de altura, es decir, lo situaremos a la segunda altura de 5. Cerraremos la puerta del horno, pondremos 140 grados centígrados y hornearemos de 60 a 65 minutos. Y fíjate lo que ocurre durante el horneado. Irá rajando, se irá abriendo, similar a los pétalos de una flor y con una pinta espectacular. Y no te haces una idea de lo bien que huele en casa cuando estás horneando este fantástico bizcocho japonés. Y una recomendación para la primera vez que lo elabores en casa es pincharlo con un palo de brocheta para asegurarte de que esté bien cocinado. Y una vez que esté listo, ya solo nos queda esperar a que se enfríe. Pero otra de las características de este bizcocho es que tienes que dejarlo enfriar boca abajo. Y fíjate cómo lo he hecho, simplemente con la ayuda de 2 vasos y sujetado por el borde del molde. Y para poderlo desmoldar, como no le hemos puesto nada de aceite en el molde, necesitamos de un cuchillo o una puntilla para poderlo despegar. Y fíjate en la pinta tan fantástica que tiene nuestro bizcocho japonés, que además tiene más de 10 centímetros de altura. Pero ahora viene la parte más importante, que es el corte del bizcocho. Y quiero que te fijes mucho en cómo se mueve, para que veas lo tierno y esponjoso que queda. Y como te decía al principio del vídeo, la miga que tiene este bizcocho es única, con un sabor
impresionante, con una jugosidad y texturas absolutamente únicas. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de nuestro bizcocho japonés Flor, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver el vídeo. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan. ¿A qué esperas? Suscríbete y activa todas las funciones de la campanita para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos todas las semanas. Y si te gusta la repostería, la panadería, suscríbete también en mi cuenta de Instagram. Y acuérdate que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.